vamos a echar a una revisión porque es que falta una industria que floreció en los 70, en sus 80 tuvo el boom y en los 90 desapareció, que es la industria del cómic erótico, que poco se habla de eso. En 1971, Alberto Vivanco empieza con lo que empezó como una revista Gozón de este formato, y esa revista duró 3 décadas, no es juego. Pero no solamente fue una revista, sacó como 7 revistas, sacó Pura Risa, sacó La Ballenita de Chistes, Buen Humor, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, fue todo un desarrollo editorial que salía semanal y además se publicaba de 30.000 ejemplares para arriba. Eso es innegable, o sea, no tocar eso en la historia del cómic en Venezuela está mal, porque no existe comparación. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de un humor cáustico, erótico y a veces porno. Ojo, yo no participé nunca con el Gozón. Yo empecé a trabajar luego y ya vamos a conversar esa parte en otras publicaciones. Pero conozco a Carlos a Vivanco, lo conocí, Alberto Vivanco, perdón, y él me explicó, les voy a echar el relato de lo que me dijo de él, cómo había funcionado la cuestión del Gozón. Gozón empieza como una revista de humor. Ellos empiezan, pocos dibujantes, de hecho era Alberto Vivanco y otros 2 dibujantes más. Y es un éxito rotundo, entonces él necesita publicar más material y al principio no le quedó otra que fusilarse, republicar cartonistas de Estados Unidos, cartonistas de Argentina, donde en otras revistas extranjeras ellos republicaban. Pero Vivanco obviamente toma la decisión de que necesita ilustradores venezolanos. Estamos hablando de la era antes de Internet. Entonces Alberto Vivanco me relata que a él le llegaban colaboradores de diferentes partes del país, no de Caracas nada más. Él trabajaba con unos excelentes ilustradores aquí, pero del interior de la República, de Maracay y todavía más lejos, le llegaban y le llegaba por correo, por el correo que funcionaba antes en Venezuela. Le llegaban los sobres con los artes originales y él los publicaba. Después era hasta un proceso ver cómo se hacían los pagos de esos ilustradores, porque el ilustrador que trabajaba para el erotismo le daba por utilizar seudónimo, ¿no? Uno de los pocos que firma, Jesús Torrealba, cada vez que hace su dibujo erótico soy yo, pero todos se ponían que si Messi Puchó, el no sé qué cosa, se ponían sobrenombres, nicknames. Entonces había que empezar a hacer pesquisa, hubo gente que quedó disgustada con él, pero no fue algo a propósito. Ojo, yo solamente estoy repitiendo lo que me dijo Vivanco. De hecho, Vivanco me obsequió y me dio una cantidad de originales que yo colecciono y atesoro, originales de él y de muchos artistas que él no tuvo cómo devolver ese material después de que fue publicado. A principios de los 90, yo no sé quién hizo esta exposición, pero en el Museo de Arte de Petare hicieron una exposición de cómics buenísima y el catálogo de la exposición era un cómics. Pero ves, o sea, un museo hizo, ¿y dónde estaban las publicaciones de las academias, ¿no? Que son las que deberían promover esto. Y luego hicieron concursos donde también salieron exposiciones en galería, una tienda de cómics a principios de los 90. Bueno, a mediados fue ya, ¿no? El Caracas Comics. Yo soy muy malo para las fechas, aquí el bueno en historia es Ronnie. ¿Qué te pasa, loco? Mira, no, pero no tenemos a Fernando por ahí. Fernando Pérez es uno de los autores de esas exposiciones. No, la de Fernando fue ya en el 2000 y fue convocada o fue, sí, por así decirlo, convocada por la estancia. O sea, otra vez un museo. Se hizo en la estancia, exacto. O sea, otra vez un museo. ¿Y dónde están los que debieran impulsar eso, que eran las academias, ¿no? En los años 90 fue muy interesante, ¿no? Porque a finales de los 90 comenzamos nosotros como grupo de coleccionistas a hacer reuniones
y eran el Museo de Ciencias. Y en esa época se creaban las ferias de antigüedades o la feria de coleccionistas. El caso fue en el Plaza Altamira, hicieron muchas ferias de coleccionistas, ¿sabes? Como las ferias de antigüedades, como Feria de los Corotos. Y ahí pudimos compartir con coleccionistas cambiando y vendiendo, sobre todo vendiendo cómics, figuras. Así fue en el Museo de Ciencias y después de ahí comenzó el boom de la animación japonesa, ¿sabes? En ese mundo de Dragon Ball y anime pues, y manga. Y bueno, por lo menos yo participé en el OSECON, los primeros OSECONes, que eran en el centro de Caracas. O sea, de ahí vino de ahí hubo el estallido de todo lo que es cómics en todo su esplendor, pues tanto americano como japonés. Y de allí que nos reunimos y como teníamos mucho material, decidimos hacer esa exposición, pues. Crash and Burn fue una exposición a principios del 2000, cuya iniciativa era de unos coleccionistas que tenían esa curiosidad de expandir el mundo del cómic, y entre esos estoy yo, pues. Amigos como Enrique Camacho, Javier Hernández, Marco Antonio Padrón, Víctor Yesurum. Éramos muchos que teníamos la inquietud de que en Venezuela en los años 90, que era la explosión de Marvel sobre todo, con los X-Men y todos los superhéroes que ellos tienen, además de la explosión en los kioscos de las revistas de Novaro, de los buhoneros de Chacaito y Sabana Grande, uno lograba conseguir revistas y después en ese mundo ya queríamos como que buscar el origen, ¿no? De allá el cómic cuyo origen, sobre todo comercial, es en inglés, pues Marvel y DC, con los iconos como Superman, Batman, se hizo conocer Wolverine en los 90, y bueno, nos reunimos, logramos el objetivo, y el Museo de Arte de la Estancia nos dio, vamos a decir, nos abrió las puertas para realizar en esa época dicha exposición del cómic, que tuvo un auge grandísimo. Esperábamos estar una semana y nos quedamos 2 meses exponiendo más o menos. Porque en la exposición no solamente era el cómic, sino que se diseñaron el cómic, para colocar el cómic, la vitrina, la figura, y habían salas de exposición en esa época estaba Batman serie animada, Bruce Timm. Entonces los chamos, además de ver la exposición, podían sentarse en un área del museo a ver las películas y las series de Batman o de cualquier otro superhéroe. También se hizo una vez una exposición en la Galería de Arte de la UCB. Ahí sí creo que estaba involucrada la gente de la Escuela de Arte. Creo que es una iniciativa de estudiantes. Sí, esa exposición luego se presentó en otro lugar. No recuerdo exactamente. Claro, tienes razón. Esa exposición fue a mediados de los 90, 95, 96, por ahí. Sí. En los 90 fue la década de las exposiciones de cómics. Porque estuvo la del Museo de Petare, la de Caracas Comics, que fueron varias, de hecho. Caracas Comics hizo una con un concurso y otra donde Caracas Comics tenía una iniciativa que era hacer unas clínicas con invitados internacionales incluso. Vino Pratt, ¿cómo se llama? El ilustrador. Hugo Pratt. Hugo Pratt. Vino Hugo Pratt. Vino también otro ilustrador, creo que Boris Vallejo fue, o la esposa de Boris, uno de esos vino también a dar sus cátedras de ilustración. Por supuesto, estas cátedras, estas clases magistrales tenían un costo, pero generaban una exposición de esos trabajos. No sé si en todas estas clínicas con invitados internacionales se hizo exposición, pero yo recuerdo 2 al menos. Y en uno de esos concursos
que hizo Caracas Comics, la tienda de cómics Caracas Comics, el propio Hugo Pratt fue el juez, uno de los jueces. O sea, imagínate, juez de talla internacional. Y de ahí salió Germán Mejías, que luego trabajó en DC y actualmente todavía está trabajando en la revista Mad para Lampoon Ediciones. Entonces imagínate el valor de hacer ese tipo de cosas. Y bueno, y creo que estamos en un buen momento para retomar ese tipo de cosas, ¿no? A ver, organizarse y más aún ahora que los creadores de cómics o los involucrados en el cómics a nivel nacional, digamos, de Venezuela, estamos esparcidos por todo el mundo, ¿no? O sea, que además uno puede tener, por ejemplo, tú, Adwin, contactos con creadores en Ecuador, la gente que está en Chile, la gente que está en Argentina, conseguir los contactos, tener esta gente hacer de repente, tal vez no sea ya el momento de pagarles el pasaje para que vayan a dar la cátedra en vivo, pero en persona, pero hacerla por estos medios tal vez, ¿no? Y generar esos concursos y publicar el cómics en digital y todo eso. O sea, estamos ante un paradigma que puede crear grandes sorpresas en estos momentos, ¿no? Que es lo que es ya la publicación editorial digital. Y además les recomiendo estar atentos a los que andan buscando cosas por ahí, a estos catálogos de estas exposiciones, porque estos catálogos todavía se consiguen eventualmente por ahí. Yo vi uno hace aproximadamente 1 año y medio que lo estaban ofreciendo en Mercado Libre, pero ya yo tenía ese. Pero hay que estar pendiente porque además estos catálogos son importantísimos para documentar la historia del cómic venezolano. Lo encontraron, le explica todo el asunto. Bueno, y con todos estos datos de realidad y tan crudos como puede ser el relato de un sobreviviente del Holocausto, ¿no? Hay expresión tan válido para la literatura y la narrativa como puede ser el cine. O sea, en sí mismo es un arte, o sea, no está limitado a los niñitos. Nos encontramos aquí con Harvey. Sabe Filocomics. Harvey Den es Dos Caras. Bueno, esta propuesta surge a nivel de la Fundación del Juguete, que le presentó el proyecto a Centro Alto de la Estancia. Son 4 salas y no representa un orden cronológico, sino más bien 40 años de retrospectiva de lo que es el cómic a nivel histórico, ¿no? Decidimos primeramente en esta sala rendirle un homenaje a 2 íconos del cómic, como son Superman y Batman, porque a raíz de ello surge la idea de los personajes. Superhéroe como tal se conoce con este señor llamado Superman, que fue el primero. Le sigue, inició todo a nivel de superhéroe. Okay. Y le sigue el encapotado de Ciudad Gótica, que es el señor Batman. A nivel de, eso fue en el año 38, todos los cómics tienen un valor y se le da porque, bueno, se aprecia eso, ¿no? El arte, el dibujo, la historia, el artista. Mira, Harvey, ¿cuánto cuesta un cómic de esta colección? Digamos la primera aparición de Batman o la primera aparición de Superman. Eso puede costar, porque es a nivel ya de subasta, eso puede costar aproximadamente $2.500 en adelante. O sea, él se considera como culpable de la muerte de su padre y la purga de él es simplemente transformarse en un murciélago e impartir justicia. O sea, él desconfía de las instituciones. De hecho, él dijo una vez, en una oportunidad, que Ciudad Gótica era el infierno y él era el rey de ese infierno. Batman lo consideran como el personaje más complejo en el panteón de los superhéroes a nivel general. Superman representa el sueño americano. Batman es la realidad de Estados Unidos. Nosotros estamos aquí en los cómics independientes, europeos y japoneses. Tenemos al experto aquí. Aquí tenemos una muestra de cómic europeo. Los japoneses no tienen propiamente héroes, ellos tienen personajes, ¿no? Como es el caso de Astro Boy, la teniente Kusanagi de Ghost in the Shell o el capitán Harlock, todos esos personajes. Ellos no son propiamente superhéroes. Osamu Tezuka, que es el creador de Astro Boy, él digamos que fue el que le dio el impulso a esa industria del manga, es el que hace como llaman a los cómics allá en Japón.
y dio ese toque de los ojos grandes, ¿no? Según eso es porque a él le gustaba mucho Disney, aunque también hay gente que dice que los ojos grandes los utilizan los japoneses por burlarse de nosotros los occidentales, y otros dicen que los ojos grandes es porque le dan más expresividad a los personajes. Bueno, sobre todo en Marvel Comics, lo más importante a nivel de mercado es X-Men, Spider-Man, Hulk, o sea, es una amalgama de grupos que se influenciaron a partir de los años 60 con un dibujante muy importante para los cómics que fue Jack Kirby. Kirby es el mayor exponente del mundo de Marvel. Fue el que marcó el salto en los 60 con superhéroes más vivenciales e inclusive con más fondo de personalidades. Jack the King Kirby, el rey de los cómics. Los personajes más destacados de Kirby han sido Hulk, Cuatro Fantásticos, los X-Men. Spider-Man la creó el guionista más famoso en estos momentos de esta década y de todas, que fue Stan Lee, que es un personaje más real, o sea, es el típico muchacho que trata de buscar un trabajo, lo tiene, pero no lo tiene seguro. Es el típico echador de broma, superhéroe, pero en realidad oculta su dolor, su tristeza, sus anhelos. Ya en los 90 aparece Letras Cómics. Hablemos un poquito, yo participé ahí. Letras Cómics, el periódico Letras era un periódico de la Facultad de Literatura de la UCB, un periódico universitario que tenía ya una trayectoria. Pero en los 90 surge un fenómeno con el periódico Urbe, el semanario Urbe, que de verdad que la pegaron del techo. La directora, no me acuerdo el nombre de ella, hizo un semanario de contracultura juvenil, pero interesantísimo. Y la gente de Letras hizo su versión de este fenómeno, se metieron en eso, y una de las decisiones fue apoyar un encartado de cómics, que fue muy interesante. Yo publiqué una página ahí. Me gustaba de Letras Cómics que, aparte del material de los ilustradores, hacían reseñas sobre el trabajo de nosotros, nos preguntaban, habían entrevistas. Fue un encartado muy interesante de los años 90. Ok, hablemos de otros encartados. El encartado más famoso quizás de humorismo político de Gratero Lacho, El Camaleón, en el cual yo participé. Yo tenía, aquí pueden ver una página que hice yo siempre iba no por el tema político, sino por el tema del humor picante. Fue muy exitoso ese semanario, y luego participé en el Panaburda. El Panaburda tenía más o menos la misma intención del Camaleón, pero era un poquito menos político y más farandulero, y tenía más picor porque no iba con el Nacional, iba con 2001. Y 2001 era un periódico un poco más hot, entonces yo fui el ilustrador ideal. Las portadas del Panaburda eran míos, y los chistes, el texto, el humor escrito era de Carlos Muñoz, que era un tipo, pero me imagino, un tipo muy sagaz, un gran publicista con el que yo hice una dupla que en verdad la disfruté mucho. El Panaburda, sentimentalmente, a mí incluso me gusta más que el Camaleón, aunque reconozco que la trayectoria del Camaleón es como lo mejor. ¿Cuál es la historia detrás del Panaburda? Fíjense, el Camaleón era muy exitoso, y el periódico 2001 estaba muy interesado en hacer la competencia, pero el 2001 en principio lo que quería era llevarse el Camaleón a 2001, dejarlo, que Gratero Lacho dejara el Nacional y empezar a publicar el Camaleón allá. Gratero Lacho, que era un visionario, dijo: oye, pero tenemos un staff grande de humoristas gráficos y de escritores, vamos a hacer un periódico aparte que sea competencia del mismo Camaleón. Y entonces me llama a mí como director de arte y a Carlos Muñoz como director editor,
y no, él crea el Panaburda y entonces nosotros fuimos la competencia del Camaleón, que tenía el alma general era del mismo Graterolacho. Mucho material de lo que salió en el Camaleón y de lo que salió en el Panaburda era demasiado caliente a su vez para publicarlo dentro de un periódico. Entonces surge la guacharaca. Hay una anécdota tras la guacharaca. Una vez en una reunión del Camaleón, cuando estábamos entre el Camaleón y el Panaburda, Graterolacho nos llama a mí y a otros ilustradores que siempre nos rechazaban algunos dibujos, algunas caricaturas porque eran muy calientes y eran impublicables en esos dos periódicos, en esos dos semanarios. Entonces Graterolacho trae la torre de dibujos muy molesto y dice, ¿qué voy a hacer yo con ustedes que siguen dibujando cosas que son censurables? Pensamos que nos iban a votar, que nos iban a regañar, pero él lo que dijo fue, ¿saben qué voy a hacer con ustedes? Voy a hacer una revista que se llama La Guacharaca. Bueno, a raíz luego de La Guacharaca, desaparece el Camaleón, pero una cantidad de periódicos como El Tuqueque y otros periódicos parecidos empiezan a surgir en el interior de la República. Yo empecé a trabajar con ellos. Muchos de ellos ni siquiera vi las publicaciones porque no, yo enviaba, me pagaban por transferencias, etc. Y creó el personaje La Yuleisi. La Yuleisi aparece, la Yuleisi se origina por una convocatoria que hace Ayaco para las ilustraciones y las revistas de cómics. Y nos pide a nosotros, porque él tenía la idea de crear una cantidad de tiras cómicas para ofrecer a la prensa nacional. Muchos ilustradores cumplieron, otros no, y yo creé la Yuleisi y seguí haciendo los chistes durante mucho tiempo. Nunca se concretó nada, pero eventualmente yo las empecé a publicar en periódicos del interior y luego, finalmente, en la revista Iusex apareció la Yuleisi. La Yuleisi aparecía en la última página de la revista Iusex del grupo Sexto Poder, Quinto Poder, no estoy seguro. Esta es la Yuleisi. Y bueno, esta es una reseña, quizás no me lo crean, pero más que por autopromoción mía, doy todos estos datos sobre el cómic erótico, porque si no los doy yo, nadie más lo va a dar porque es un tema incómodo. Entonces me toca a mí el trabajo de hacer el cómic erótico y me toca la promoción, porque si no, esto se muere en el olvido. Gracias. Ahora vamos a entrar a un punto que yo sé que Yuri lo conoce bastante bien, y es que también en Venezuela, fuera de las publicaciones que tenemos venezolanas, se incluyeron muchos cómics dentro de los suplementos de las revistas venezolanas, pero que son del exterior. México, Argentina, bueno, de Colombia ciertas cosas. Yuri, coméntanos un poco, tú que conoces más la materia como coleccionista, sobre esta inclusión de las revistas, de estos cómics extranjeros dentro de los periódicos y los suplementos venezolanos. Bueno, sí, porque es importante acotar que el cómics en Venezuela y en cualquier parte del mundo siempre tiende a apropiarse un poco de lo que llega de afuera en las diferentes épocas, ¿no? Y esto lo digo porque en una época nos influyó mucho en Venezuela todo ese boom de Calimán, Tucumán, Tamacún, perdón. Arandú, que eran latinoamericanos. Luego también empezaron a llegar los Editorial Prensa, Editorial Novaro, entre los 70 y los 80. Y luego ya a finales de los 80 y toda la década de los 90, continuó la influencia de los superhéroes. Ya en los 90 nos llegaban incluso de otras editoriales e incluso los originales en inglés. Pero también empezó a entrar el cómics de autor franco-belga,
o europeo en general, porque también hay cosas de otros países, pero normalmente se le conoce como el mercado más importante después del norteamericano y el japonés al franco-belga, que es más de autor, ¿no? Porque ya los franco-belgas trabajan diferente, ¿no? Mientras que en Estados Unidos, ojo, en Estados Unidos también hay hay varias etapas de la historia del cómic en Estados Unidos donde ha pasado de ser el superhéroe a tener también lo que llamaban en alguna época el cómic underground, luego se convirtió en el cómic independiente y hoy en día hay un nuevo repunte hoy en día del cómic underground y sigue estando el independiente ahí, pero siempre el que prevalece principalmente es el cómics de superhéroes. Y la particularidad del cómic de superhéroes es que es un encargo porque priva el personaje por sobre la historia, ¿no? Entonces yo te encargo a ti que me escribas este cómics de este personaje y a ti que lo dibujes y a ti que lo entintes. Es más un asunto de encargo, ¿no? Entonces, mientras que en el franco-belga, algo similar pasa en Japón, no tanto de personajes, porque los personajes en Japón sí mueren en algún momento y generan otro manga con otra historia, con otra, tal vez muy parecido, pero a menos que seas Dragon Ball, que sale Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball, diferentes, digamos, expansiones del mismo personaje. Pero el franco-belga es para quizás el cómics más libre dentro de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú presentas tu cómic, si al editor le gusta, lo publica y ya. Y si no le gusta, vas a otro editor hasta que alguno te lo publique. E incluso hay mucha movida en el caso de España, mucha movida incluso de fanzine. Ahorita no tanto, pero en alguna época, en los 90, por ejemplo, hubo muchos fanzine de los excluidos, los que no lograban publicar en las editoriales. Y eso permeó también mucho fanzine en los 90 en Latinoamérica. En Perú había una movida de fanzines. Yo llegué a tener en los 90 algo así como 5 o 6 fanzines diferentes de cómics. O sea, de diferentes regiones además. 2 eran de Lima y los demás eran de diferentes regiones, más o menos de la misma fecha. O sea que podríamos hablar que en Perú en algún momento llegó a haber más de 5 publicaciones al mismo tiempo en formato fanzine, es decir, no era por editorial. Y en Ecuador también llegué a ver algo de Ecuador, pero en Ecuador estaban como mejor organizados porque me recuerdo que vi un fanzine y luego algunos de esos personajes se volvieron como más exitosos y alguien los editó formalmente en una editorial. Entonces ahí había como otro asunto. Y estamos hablando de países que estaban en una situación económica bastante difícil, ¿no? O sea, los 90 fue una crisis económica para Ecuador y para Perú bastante fuerte. Y aún así había fanzine, ¿no? O sea, siempre hubo esa opción. Porque los monstruos en Latinoamérica siempre han sido los monstruos en el cómic, son los mexicanos y los argentinos, aunque el verdadero monstruo es el argentino. ¿Por qué? Porque el argentino tiene una industria y una cultura de cómics propios y variados. El mexicano, por lo general, aparte de los que hemos nombrado como Calimán, no sé qué, que eran superhéroes al estilo mexicano, aparte de eso, tienen muy poco cómics de autor, digamos, ¿no? Siempre la tendencia principal es a emitir o a editar cómics más bien de superhéroes al estilo de ellos, ¿no? Pero también editan mucho, por muchos años editaron no solo Novaro y Prensa, sino que también luego vino esta editorial que editó los de Spawn. Editorial Vid. La Vid, que editó también todo ese poco de material de los superhéroes, principalmente McFarlane y Marvel, si mal no recuerdo. Y eso siempre da, o sea, el hecho de que tú tengas una cultura, aunque sea foránea, siempre da pie a que se hagan cosas también internas, aunque sean muy pocas en comparación con el otro material. Y esto en Venezuela también tuvo su repercusión, ¿no? En Venezuela también hubo algunos... yo no conozco un fanzine netamente de cómics, pero sí había muchos cómics en fanzines políticos como los que sacaban los anarquistas,
Y bueno, sí, también llegaron a ver esos, ¿cómo se llama? Esas paginitas que incluyeron algunos periódicos, ¿no? El Diario de Caracas llegó a editar algo, una página los domingos, en la página de dominical, digamos, para niños, habían algunas cosas extranjeras y algunas cosas nacionales. Sí, las Eh, extranjeras generalmente vienen porque las grandes editoriales de noticias, F, ATP News, todas esas, ellas te vendían el paquete de noticias, pero además, como en Estados Unidos el cómic es sindicado, te hacían lo mismo que hacían los hollywoodenses. Te vendo una película buena, pero detrás vienen 7 películas malas, que me las tienes que comprar igualita y las tienes que pasar en tu cine. Entonces acá te vendo el servicio de noticias, pero también tienes que comprarme los cómics que tengo sindicados porque yo tengo que darle a comer a esa gente. Entonces por eso veíamos en el Nacional, en el Universal, en el Mundo, en las últimas noticias, esa gran cantidad de cómics extranjeros, pero como bien dice Yuri, en el diario, ¿cómo se llama? el Diario de Se me Caracas. fue, ¿dónde está? El diario de Caracas, donde estaba el magistrado llegó a tener página a color los domingos. Y estaba Y era media ¿te página. acuerdas de Tuc y Estaba su tú, por dinosaurio? supuesto. Por Tuc supuesto. Tuc era una tira diaria y luego Ujú. pasó a tener una página completa los domingos. Entonces ellos hicieron su encartado de cómics, entre comillas, para niños, con el magistrado, había uno de Jorge Blanco que no era el náufrago, que los muñequitos se parecían más a los del Museo de los Niños, porque él diseñó también la Museo de los imagen del Niños. Museo de los Niños. Y no recuerdo quién más estaba, pero eso, y aparte de eso venían 2 o 3 foráneos, ¿no? Que me imagino que se los exigían las agencias de noticias. Luego viene ya esto sería finales de los 2000, creo, al Nacional, o era el Universal, ahora no me acuerdo. No, el Nacional. Si vas a hablar de los superhéroes de Marvel, Ajá. X-Men, Conan el Bárbaro, era el Nacional. Al Nacional, no sé los detalles, pero le exigen publicar la versión en español de Marvel, ¿no? Y ellos crean, a través de una empresa subsidiaria que ellos tenían que se llamaba Blackstone Publicidad, que era realmente alguien que vendía anuncios en el periódico, ¿no? O sea, alguien que contrataba el servicio de anuncios del periódico y se lo ofrecía a los anunciantes, pero en realidad era una agencia de propiedad de los señores del Nacional. Y a estos señores le han dado la licencia a Blackstone, que por cierto, y tengo una anécdota buenísima, a esta gente de Blackstone para editar los cómics de Marvel. Específicamente eran X-Men, Spider-Man y Thor, creo que era el otro, que nunca llegó a ser Conan. editado. O Conan. Era Conan, era Conan. Uh-huh. Era Conan, cierto, Conan, que sí editaron uno solo, ¿no? Uno solo. Uh-huh. Uno solo. Porque de los demás, de X-Men creo que llegaron al 3 o al 4, y de Spider-Man como 5, pero de Conan Exacto. uno solo. Y a Thor lo anunciaban en la página final, pero nunca lo vimos. Exacto. El asunto es que a modo de chisme, esto es a modo de chisme, una exclusiva, una premier, no voy a nombrar a nadie, pero años antes, en una entrevista que habíamos tenido el señor Santi, un amigo que es coleccionista de cómics y pintor, ilustrador, habíamos tenido una entrevista para un programa de televisión donde además nos ridiculizaron realmente. O sea, la entrevista fue seria, ¿no? Nos entrevistaron y uno respondió su cosa y tal. Pero el programa en sí, que salió al aire, creo que en RCTV, era una vaina de chistes, de burlas, y se burlaron de nosotros, nos ridiculizaron, como esto, y que adultos coleccionan vainas de carajitos. No lo dijeron así, pero lo dieron a entender. Entonces uno estaba respondiendo algo y de repente ellas te decían, a mí me pasó, por ejemplo, algo así como que, ajá, ese era Batman, pero ¿y por qué Tarzán? Pero a mí me habían dicho que iban a preguntarme de Batman, y de repente me salen con Tarzán, que además no me gustaba mucho, y yo, bueno, Tarzán, entonces, ¿a qué no sabes qué eligieron? La parte donde yo titubeé, ¿no? Y así mismo lo hicieron a Santi, y nos hacían preguntas ridículas y raras, que uno decía, bueno,
Y uno respondía ahí. Y ellos convirtieron el programa. Eso lo hicieron con otras personas, ¿no? No fue solo con nosotros, con otras personas y en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito de la música, de la farándula. Era un programa de burlarse de la gente, ¿no? ¿Eso fue en qué año? Como en el 93, 94, por ahí. Okay. Eran dos chicas. Bueno, lo cierto es que la directora de este programa, no recuerdo el nombre completo y tampoco la voy a nombrar, pero ella nos dijo, eso me parece de bobos, eso de coleccionar comiquitas, eso es para niños. Cuando veo a un adulto hablando de eso me parece de bobos, o sea que nos dijo bobo en nuestras caras. Y nosotros le dijimos, bueno, Santi, estábamos en casa de Santi, recuerdo, Santi le sacó, yo no creo que esto sea para niños, y le sacó un Manara. Y la tipa revisó así que, ¡ah! Pero esto es pornografía. Entonces, no, esos cómics, yo no, si yo tuviera hijos no le dejaría leer los cómics, porque a mí me parece que los cómics son una cosa perversa. Ok, ahí quedó eso. Años más tarde, yo no sé más de esta señora más nunca. Años más tarde me la encuentro en la gerencia de publicación de cómics de la Blackstone. Y yo así que, no puede ser. La tipa que odia los cómics es la encargada de editar los cómics. No sé cómo llegó ella ahí. No sé quién se le ocurrió la brillante idea de poner a la mujer que odiaba los cómics a editar los cómics de Marvel en Venezuela. Pero ya entendemos por qué la calidad que tenían esas revistas que salieron, pues fueron terribles, fueron muy malas. Yo creo que es lo peor que yo he visto. Yo creo que Marvel llegó un día y les dijo, esto es lo que ustedes editaron. No, ven acá, ¿dónde está la licencia? Ras. Rompo licencia contigo. Bueno, me tienes que indemnizar, te indemnizo, pero yo no voy a pasar esta vergüenza. Yo nunca he visto cómics de Marvel tan mal editados en mi vida. Es una vergüenza, realmente. En la época de nuestros abuelos, cuando no existía la televisión, la radio era uno de los medios de comunicación y difusión de grandes historias que entretenían al público. Personajes como Martín Valiente, El Gavilán, El Zorro, Tarzán, Calimán, Tamacún, entre otros, fueron protagonistas de estas radionovelas que en su momento fueron el entretenimiento. Y en compañía de mis invitados para este podcast, vamos a hablar de este tema.